¿Cómo están? Última reunión del año, ¿eh? Donde el Señor nos convoca por su gracia y su misericordia una vez más, ¿no? Y como decía José, hasta aquí nos ayudó el Señor a Ebenecer, ¿no? Hasta aquí nos ha ayudado. Hemos empezado el año con el desafío juvenil, Él volverá, y seguramente Dios tendrá nuevos desafíos para este año. Pero un año que se termina, un año que se va, pero hasta aquí el Señor nos ha ayudado en todo. Y en esta mañana quisiera hablar el tema de... Siempre a esta altura del año uno reflexiona, hace evaluación, ¿no?, de lo que se hizo, lo que no se hizo, hace un balance, ¿no? Y siempre es ese criterio, ¿no?, de poder ver qué se hizo, lo que no se hizo. Pero yo quisiera hablarles en esta mañana a cada uno de ustedes, a la iglesia y a aquellos que nos están oyendo, de lo que realmente debe primar como cristianos, que es el permanecer hasta el fin, hasta el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el título de hoy es Paciencia hasta el fin. ¿Sí? Quizás esperarían una prédica de que vamos con todo este año, un mensaje así bien motivacional. Pero yo creo que la clave para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, está en esta palabra, en perseverar hasta el fin, en tener paciencia hasta el final. Por eso el título de esta prédica es Paciencia hasta el fin. ¿Qué le parece si oramos? ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido, Señor, que en esta mañana el obrar de tu Espíritu en nosotros, hablándonos a nuestros corazones, para que la palabra, Señor, que es viva y es eficaz, Señor, produzca, Señor, el querer como el hacer de tu buena voluntad, Señor, en cada vida aquí presente. Toma el control de este recinto, de los que nos están viendo en la transmisión. Que esta palabra, Señor, sea sembrada para, Señor, que caiga en una buena tierra y este año, Señor, día a día forjemos paciencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, paciencia hasta el fin. Acompáñenme por favor a la carta de Santiago, capítulo 5. Gracias, hermana. Capítulo 5, versículo 7 en adelante. Y hay un título en la Reina Valera, dice, sed pacientes, ¿no? Y orar, ¿no? Que eso también es importante, mis hermanos, que por ahí es lo que no se ve. Las personas esas que están clamando, orando, intercediendo a favor de los que están predicando, aquellos que están orando en todo tiempo, ¿no?, que están intercediendo. Pero acá hay una palabra que Santiago va a resaltar muchas veces y vamos a verlo. Santiago 5 del 7 al 12, vamos a dar lectura. ¿Lo tienen mis hermanos? Bien. Sigamos la lectura con atención. Dice la palabra de Dios, por tanto, hermanos, está hablando de hermanos, ¿no? Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirá cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando, ¿cómo? Con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros, otra vez, paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y ¿de qué? De paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia
de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no este año, para que no caigáis en condenación. Bien, la carta a Santiago es el documento más antiguo del Nuevo Testamento y él escribe a un grupo de hermanos cuando empieza esta carta que están pasando por diversas dificultades, diversas pruebas. Usted lo puede ver eso en el capítulo 1, empieza hablando así, ¿no? Si se encuentran en diversas pruebas. Así empieza la carta. Y reflexionaba esto, ¿no? En este año que se termina, ¿no? Y uno que estamos a días de iniciar un año nuevo, es importante, mis hermanos, que en nosotros se forje esta palabra paciencia. Se repite muchas veces esta palabra, ¿no? ¿No le llama la atención que se repite en cada versículo que acabamos de dar lectura? Se repite paciencia, paciencia. Acá Santiago nos está dejando un desafío también a nosotros de perseverar hasta el fin. Hay una palabra que hace mención Santiago insistentemente, ¿no? Lo hace aproximadamente, si prestamos atención al texto, lo hace 5 veces, en 5 versículos. Y podríamos preguntarnos qué es la paciencia, a qué paciencia se está refiriendo. A veces pensamos nosotros que la paciencia es pasividad, pero acá la paciencia tiene que ver con lo que es resistencia, hermanos, ¿sí? La paciencia es una resistencia y el contexto que el apóstol Santiago viene hablando, esas personas que están siendo víctimas de la opresión de los ricos. Si usted presta atención al contexto, Santiago viene exhortando a los ricos, ¿no? Y a la opresión que se le estaba ejerciendo a los pobres, ¿no? Que no se estaban siendo injustos, que no se le estaba pagando el sueldo, no se le estaba pagando su jornal, los estaban explotando, una injusticia social. Ahora una pregunta, ¿cómo se sentiría usted si trabaja durante todo el mes y no le pagan el sueldo? ¿Cómo se sentiría? Y lo primero que sentimos es hacer el resentimiento, ¿no? Dice, ¿por qué? No, es injusto. Y la gente, las personas expresan lo que hay desde adentro, desde el interior hacia afuera. ¿Y qué es lo que expresan? Y bueno, se ve reflejado, mis hermanos, que reflejan enojo, violencia, ira. Pero por otra parte, puede ser que las personas se vean resignadas. ¿Y qué le vamos a hacer? Se resignen y eligen esta opción de resignarse. Pero un cristiano, mi hermano, así como dijo entre nosotros, dijo el Señor, no va a ser así. Un cristiano, un hijo de Dios, no debe ni resentirse ni resignarse. Sino acá el apóstol Santiago nos invita a todos nosotros ¿a qué? A tener resistencia, paciencia. El llamado de Santiago no es a tener una actitud pasiva frente a los problemas, sino una actitud de resistencia activa. ¿Sí? Actitud de resistencia activa. Y la paciencia no es solo esperar, sino hay algo que nos compete hacer a nosotros, que debemos hacer nosotros. Y la pregunta, ¿cómo esperar en donde hay injusticia, en donde hay corrupción, en donde hay violencia? Pero el Hijo de Dios, el cristiano, se distingue porque pese a las injusticias, a la corrupción, a la violencia, al sistema de este mundo que nos oprime, a las pruebas, a las dificultades, a las tentaciones, persevera, resistencia. ¿Y cómo se puede hacer esto? Y Santiago nos dice, amen la venida del Señor.
¿Cómo se puede perseverar en medio de la injusticia, en medio de todo esto que les vengo diciendo, de la corrupción, de la violencia? Y bueno, número uno es amando la venida del Señor, porque ahí se repite 3 veces la venida del Señor. Usted preste atención al texto, se repite 3 veces la venida del Señor. Le está dando, mis hermanos, el apóstol Santiago una visión hacia el futuro, que no se quede mirando lo que está pasando, sino que dice, amen la venida del Señor. Le está dando una visión hacia el futuro. Y es esto en esta mañana lo que quiero hacer, iglesia. Que pese a las circunstancias, a lo que estés pasando, puedas levantar tu mirada y ames la venida del Señor. Aprendamos juntos a amar la venida del Señor. No nos quedemos con las cosas que nos hacen, las injusticias, los problemas, las pruebas, sino que nos invita acá el apóstol Santiago a nosotros a amar la venida del Señor, a que, iglesia, no nos quedemos con una visión corta, sino que ni estemos resentidos ni tampoco resignados por las cosas que suceden, sino que nos enfoquemos en que el Señor viene pronto. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Al terminar este año y al iniciar uno nuevo, sabemos que el Señor está cerca. El Señor viene pronto. Es un indicador que Jesús viene pronto por su iglesia. Y esto que les estoy diciendo, tenemos muchos textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para citar. Aunque muchos especulan con la venida del Señor. Otros dudan que el Señor puede venir por segunda vez. Pero si Cristo se encarnó, tomó forma de hombre, ¿qué nos hace y vino por primera vez? ¿Qué nos hace dudar que va a venir por segunda vez? Sabemos que Cristo murió, resucitó. Hechos 1:9 dice que ascendió a los cielos y ahora debemos estar expectantes a su regreso. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Estar expectante a su venida. Nuestra historia progresa, mis hermanos, como iglesia, hacia un destino establecido de antemano. El ser humano sigue excluyendo a Dios y vemos cuáles son los resultados por excluir a Dios. ¿Cuáles son esos resultados de sacar a Dios de la vida? Dice el Salmo, dice, el necio no hay Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Excluyen a Dios y ven cómo está el sistema, conflictos bélicos, el medio ambiente contaminado, el planeta lleno de injusticia, decadencia moral. ¿Hasta qué punto puede llegar el ser humano a degradarse? ¿Esto va a ser así siempre? Santiago nos dice que no. Y nos hace reflexionar a todos nosotros que nos enfoquemos en la venida del Señor y que amemos su venida. Amar la venida de nuestro Señor porque Cristo prometió volver a venir y a buscar una iglesia que se prepara, una iglesia sin mancha y sin arruga, que se prepara para el encuentro con su Señor. A buscar a la iglesia y no solamente eso, a establecer su reino. Tito 2:13 dice, aguardando, dice, la esperanza, dice, bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Sí? Así dice Pablo a Tito, la bienaventuranza y la manifestación gloriosa, dice, de nuestro gran Dios y Salvador. Pero el apóstol Santiago nos pone una ilustración, nos pone un ejemplo, el ejemplo de un agricultor, de un labrador. Dice, miren cómo el labrador espera, dice, el precioso fruto de la tierra, dice, y lo está esperando con paciencia hasta que reciba, ¿qué? La lluvia temprana y tardía. Pone un ejemplo de un labrador, de un campesino que trabaja la tierra, que trabaja el campo
Cuando un labrador siembra, solo ¿qué le queda esperar, no? Recibir la cosecha. Ahora la pregunta es, ¿por qué el labrador espera? Porque ha trabajado la tierra, ¿sí? Y sabe que tendrá que levantar esa cosecha y que esa espera no es inútil. Si él ha trabajado la tierra, si él ha ahí puesto la semilla, el labrador está esperando para recibir esa cosecha. Lo que no puede hacer el labrador es no controlar las lluvias, o sea, eso es lo que no puede hacer. Depende sí o sí, dice el texto de la Biblia, de la lluvia temprana y tardía. ¿Sí? Depende de esas lluvias el labrador. Algo que él no ve y algo que está más allá de lo que él puede hacer. No puede ver y está mucho más allá de lo que él puede hacer porque tiene que levantar su mirada al cielo y esperar esa lluvia temprana y tardía. Él hace su parte como labrador, pero espera esa lluvia temprana y tardía. ¿A qué se refiere esta lluvia temprana y tardía? Acompáñenme al libro de Deuteronomio 11:14. Yo daré, ¿lo tienen? Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. ¿Sí? La lluvia temprana llegaba posteriormente a la siembra. Y la lluvia tardía cuando la mies estaba madura. Y Santiago nos está ilustrando la importancia de la paciencia, ¿no? Pero también los beneficios de la paciencia. Y pone como ejemplo la ilustración de este agricultor, que debe trabajar diligentemente la tierra para esperar recibir la cosecha. Es lo que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? El labrador, ¿no? Para participar de los frutos, ¿qué debe hacer? Debe trabajar primero. Y es una ley, mis hermanos. Es una ley universal lo que es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Gálatas 6:9 dice, así que no nos cansemos, dice, de hacer el bien a su debido, en Nueva Traducción Viviente lo voy a leer, dice, así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo, cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos, dice. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Nueva Traducción Viviente. En la espera, el agricultor espera pacientemente esas lluvias. Sin duda, espera dependiendo de esas lluvias tempranas y tardías. Porque si no, la tierra, el grano no crecerá. Sí o sí, el labrador depende de esas lluvias, de ese proceso de espera, ¿sí? Y tiene que esperar con esperanza que esas lluvias caigan y se produzca el crecimiento que la lluvia permite. De esa manera que nosotros también nos da ese ejemplo, así como nosotros debemos esperar la venida del Señor, pacientemente. Esperar ese retorno de nuestro Señor Jesucristo. Tanto el apóstol Santiago como el apóstol Pablo, su intención de esta ilustración es que nosotros tengamos esa mentalidad similar de la del agricultor, que es activo y espera pacientemente. Y el primero en participar de esa cosecha, ¿quién es? El labrador. Nosotros podemos aprender de estos ejemplos que la Biblia nos da. Ese agricultor espera con confianza
que Dios va a proveer y hace su parte, trabaja la tierra, siembra la semilla, y esto implica, mis hermanos, diligencia, paciencia y confianza. Él no ve nada, pero confía. Que hay algo que no depende de lo que él vea, ese proceso se inició por la misma vida que está en la semilla y no puede el labrador controlar esas lluvias. Más allá de esa realidad, ¿qué está haciendo el labrador? Está esperando. Y así nosotros, mis hermanos, debemos perseverar con paciencia, esperando. La lucha por perseverar se encuentra, mis hermanos, en estar constantemente. Por eso Santiago dice que en su carta, en sus primeros capítulos, dice que el hombre de doble ánimo, es decir, de alma dividida, de corazón dividido, es inconstante en todos sus caminos. Esas personas de doble alma no llegan a ningún destino, es decir, el que tiene el doble ánimo no llega, es mediocre y no llega a ningún fin, a ningún propósito, a ningún destino. ¿Por qué razón? Porque el corazón, dice Santiago, está dividido. Y la exhortación de Santiago en el capítulo 4 es: purifiquen sus corazones, acérquense a Dios y purifiquen sus corazones, vosotros los de doble ánimo. La exhortación es a purificar nuestros corazones. La lucha se encuentra en nosotros, hermanos. En tener que día a día nosotros limpiar nuestro corazón y permanecer con paciencia, guardar con paciencia y afirmar el corazón, porque Santiago nos dice que hay un juez que está a la puerta y que va a volver y que va a juzgar a cada uno. Timoteo dice, te encarezco, según Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará ¿a quiénes? A los vivos y a los muertos en la manifestación y en su reino. Versículo 2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es la esperanza que tenemos y en la cual como iglesia debemos proyectarnos, de saber, mis hermanos, que la historia de la humanidad avanza hacia un clímax y Dios no va a dejar las cosas como están. Pasaron ya más de 2000 años y algunos tienen, dice Pedro, su venida por tardanza. Pero esto acontecerá, el Señor volverá. Dice que la venida del Señor será inminente y que nadie sabe el día ni la hora, pero su venida y su retorno es inminente. La primera vez que vino, la Biblia nos dice claramente que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron le dio autoridad y le dio derecho de ser hijos de Dios. Y aún así pasaron ya más de 2000 años y el pueblo y la nación de Israel los sigue rechazando. Y hasta este día la nación de Israel no cree, pero Dios nos revela por su palabra en esta mañana, nos anticipa el futuro. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué, iglesia? Para darnos dirección y esperanza, porque la Biblia dice que nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza, sino que tenemos esperanza. Nosotros como cristianos no estamos a la deriva, tenemos, mis hermanos, un sentido de destino, una eternidad con Dios. Por eso el apóstol Santiago nos dice, amen la venida del Señor. Y número 2, podemos descansar en el juicio del Señor. Santiago 5:9 dice, hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no seáis condenados. Aquí el juez, dice, está a la puerta. Es decir, cuando estamos frustrados, indignados por las injusticias, reaccionamos de una manera acusando a otros. Así es el ser humano. Cuando se encuentra frustrado, indignado, lo más fácil es echarle la culpa al otro. Por eso Santiago dice, hermanos, dice, no se quejen unos con otros. Así que decirle, hermano, no nos quejemos los unos a los otros.
Porque es más fácil responsabilizar al otro que hacerse cargo responsablemente de los actos. Es más fácil echarle la culpa al otro que hacerse responsable uno. Así es el ser humano. Es más fácil así echarle la culpa que hacerse responsable y justificarnos. Nos quejamos unos a otros y esto pasa aún dentro, puertas adentro de casa. ¿O no es así? Nos quejamos. Esto pasa aún en las mejores familias. Incluso hasta renegamos y nos quejamos de Dios por la impotencia que nos produce la injusticia. Esto hace que florezca lo que es la queja y estalle lo que es la ira. Y es lo que enseña justamente esta carta de Santiago. Esta carta de Santiago nos dice que la justicia de Dios no obra como la justicia del hombre. Por eso Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No obra. Por eso Santiago nos invita a descansar en un juez que es justo. A poder descansar. Dice, el juez está a la puerta, dice Santiago. Es decir, mis hermanos, que hay un juicio final para aquellos que rechazan también la gracia de Dios, aquellos que rechazan a Jesucristo. Está el juicio del gran trono blanco. Un día no muy lejano, Dios va a juzgar justamente, como dice Romanos 2:4 dice, acompáñeme por favor a la lectura. Va a juzgar justamente. Y Santiago nos dice, el juez está a la puerta. ¿No te das cuenta, dice Romanos 2:4, de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. Pues Dios no muestra favoritismo. El justo juicio de Dios. De esa gente que piensa que se sale con la suya por tapar la boca a un juez con plata, no va a quedar impune eso. De esa gente que hizo lo que quería comprando jueces, de esos asesinatos que quedaron impunes, de esas violaciones que quedaron impunes, de esas personas inocentes que fueron a la cárcel acusadas injustamente. Eso no va a quedar así. Por eso la gente cuando está, y ustedes ven en los noticieros, dice, Dios va a hacer justicia, o no dicen así. Porque la única esperanza que nos queda es la justicia de Dios. El juez, dice Santiago, está a la puerta. En una corte, el último en entrar es el juez. Es decir, mis hermanos, lo que nos está diciendo acá el apóstol Santiago, esto ya está todo preparado para que esto suceda. Está a la puerta. Dios va a dictaminar su juicio. Por eso Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos
y aparecerá, dice, ahí está, por segunda vez, la segunda venida, sin relación con el pecado, para salvar a quienes, a los que aman su venida, a los que le esperan. Está establecido que sea así, dice el autor a los Hebreos. Por eso yo predicaba el miércoles que la muerte no hace acepción de personas. Un niño, un joven, un adulto, un anciano. La muerte no hace acepción de personas. Y la vida no termina en un funeral. La vida termina en un tribunal, hermanos. En un tribunal, no en un funeral. Puede ser que esté el cuerpo, el féretro ahí en el ataúd, en la tumba, pero todos daremos cuenta delante de Dios. Cada ser humano tendrá una cita, un juicio que no podrá evadir. Se enfrentará al juez. Y Santiago dice, el juez está a la puerta. Porque Él es el juez de todo. Y podemos descansar sabiendo que el Rey de Reyes y Señor de Señores sigue sentado en su trono. Cuando somos conscientes de eso, cuando reflexionamos esto, la queja desaparece. Y perseveramos, porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, mis hermanos, la vida no termina en un funeral. Tenga bien presente que la vida termina en un tribunal, en un juicio, donde nadie podrá evadir ese juicio. Y el apóstol Santiago nos invita a todos a imitar la fe de los que sufrieron. Porque dice, amados hermanos, versículo 10 dice, amados hermanos, tomen como, yo lo leo en una traducción viviente, amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Y qué decir, mis hermanos? De los profetas, Isaías aserrado por la mitad, Jeremías en un cepo. ¿Qué podemos? Y a veces nosotros nos quejamos, ¿por qué a mí, Señor? Y vemos Jeremías en un cepo ahí, vemos a Isaías. ¿Y qué decir de un apóstol Pedro que murió al revés porque no era digno de morir como su Señor? ¿Qué decir de Esteban que fue lapidado y dice, veo al Señor, ¿no? De los mártires de la iglesia, de los padres apostólicos. ¿Qué se puede decir, hermanos? Por eso Santiago nos invita a imitar la fe de estos que sufrieron. Debemos tomar el ejemplo y dice, no solamente recordarlo, ay, mira qué lindo lo que pasó Isaías. No, ustedes tienen el ejemplo de imitarlos, dice Santiago. Debemos tomar ejemplo, esto implica imitarlos. Fueron pacientes, fueron perseverantes en el sufrimiento, porque el sufrimiento es antes que la paciencia. Porque el sufrimiento produce paciencia. Y por ahí no es un mensaje para empezar el año, ¿no? Pastor, sufriendo. Sufrimiento es lo que produce paciencia, carácter. Pone como ejemplo los profetas. Y cuando estás ahí preguntándote, ¿por qué me pasa todo a mí? Santiago nos invita, mirá lo que pasó Isaías. Mirá lo que pasó Jeremías. Mirá lo que pasó José. Y puedo seguir dando la lista porque hay una lista grande en Hebreos 11. ¿Sí? Nos dice, vos no sos el primero en pasar dificultades, ni sos el último. Todos en la vida pasamos pruebas, dificultades, tentaciones, injusticia. Todos, cristianos y no cristianos. Por eso Hebreos 11:36 dice, algunos fueron ridiculizados. ¿Te cargaron en la escuela? ¿En la facultad? Dice, algunos fueron ridiculizados y
sus espaldas fueron laceradas con látigos, dice. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos, dice, murieron apedreados. A otros lo cortaron por la mitad con una sierra y a otros lo mataron a espada. Algunos, dice, anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos, vagaron por el desierto, montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Perseveraron. Paciencia en el sufrimiento. Jesús mismo dijo, ustedes van a tener aflicciones, pero no teman. Yo estoy todos los días hasta el fin. Y de hecho, es necesario, dice, ¿no?, en la carta, en el libro de los Hechos, ¿no?, que entremos en el reino de los cielos por muchas tribulaciones. Porque eso hace que nuestra confianza en Dios esté sólida, esté madura, que nuestra fe crezca, nos ayuda a seguir adelante y nos inspira estos ejemplos de la Biblia a permanecer. Que no solamente nosotros sufrimos, sino que ellos sufrieron también y siguieron adelante hasta el final. Y ahora nos queda a nosotros seguir, porque después pone el ejemplo de la carrera, ¿no? Seguir esta carrera hasta el fin. Pero algo que nos puede sostener es amar la venida del Señor, confiar en el justo juicio de Dios, sufrir, imitar la fe de los profetas, de los padres de la iglesia y del ejemplo que nos pone Hebreo. Pero también nos invita Santiago que debemos confiar en las promesas del Señor. Porque las promesas del Señor son sí y amén. Por eso versículo 11 dice, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en el tiempo de dolor. Aquellos que resisten en el tiempo, por ejemplo, han oído hablar, y acá pone otro ejemplo más, de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Esto es a los que se sostienen en pie durante la prueba, durante la aflicción, durante el sufrimiento. Santiago no habla mucho de Jesús, pero cita frases de Jesús. Menciona frases de Cristo que hacen alusión al Sermón del Monte. Fíjate que dice bienaventurado, ¿no? Y de hecho cuando se cierra Jesucristo el sermón que da en la montaña, dice Mateo 5:11, dice, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense, alégrense porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así, miren, acá pone el ejemplo de Jesús. Así persiguieron a los profetas. Y así Santiago dice, imiten esos de los profetas. Así siguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y así, mis hermanos, nosotros pasamos circunstancias que nos ridiculizan, como les decía recién, en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Pero Dios promete llenarnos de gozo y de paz en esos momentos. Aquellos que perseveran cuando nos desprecian. ¿No les pasó, hermano? Que lo han despreciado. Pero aquellos que perseveran, Dios promete, en medio de las injusticias, las dificultades, que el cristiano tenga gozo y paz. Por eso Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a ¿quiénes? A los que le aman. Por eso lo único que tenemos para perseverar y seguir adelante, mi hermano, vos y yo,
son las promesas de Dios. Lo único que puede sostenernos hasta el final, darnos esperanza, son las promesas de Dios. ¿Saben por qué digo esto? Porque Dios respalda su palabra. Por eso dice que Pablo, ¿no?, que sus promesas son en el sí y en el amén. Dios va a respaldar únicamente su palabra. ¿Sí? Cumplirá todas sus promesas. Y en los momentos que quizás queremos abandonar, como quizás fue en este año, en los momentos que estamos a tienta, que hay algo que no entendemos, hay algo que nos puede sostener y es la promesa de Dios. Porque Él la cumple, mis hermanos. Pero la promesa dada por Dios también tiene que tener una espera de parte de nosotros, ¿o no? Porque si no, no sería una promesa, ¿no? Un tiempo de espera donde nosotros estamos esperando que esa promesa se cumpla, así como pone el ejemplo del labrador. Y es en ese momento que la fe empieza a crecer y a madurar y a desarrollarse. Por eso en Romanos 4:18 dice, esto hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser, dice, padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, o sea, la promesa, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, dice, al considerar su cuerpo que está ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó, dice, por incredulidad, ¿de qué? De la promesa de Dios, sino que hizo, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, dice Pablo acá en Romanos. Abraham creyó en esperanza, dice, contra esperanza. No se debilitó, no dudó, se fortaleció su fe. ¿Y cómo nosotros podemos tener fe, paciencia hasta el final? Bien, estos ejemplos nos da el apóstol Santiago para atravesar este año 2025, amando la venida del Señor, descansando en el juicio de Dios, imitando la fe de los que sufrieron y confiando en las promesas de Dios. Pero hay algo más, esperando esa retribución. Y nos pone el ejemplo Santiago de Job. Ahí lo vemos, ¿no? Nos pone el ejemplo cómo sufrió este varón y podemos nosotros identificarnos con Job. ¿Saben por qué podemos identificarnos con Job? Porque este varón le pasó de todo. Sufrimiento financiero, perdió todo. Sufrimiento, económicamente lo perdió todo. Se enfermó, perdió sus hijos, una esposa que lo critica y unos amigos de aquellos que mejor perderlos que encontrarlos. Para amigos como eso, ¿para qué enemigos, no? Unos amigos que mientras más él estaba allá, más lo pisaban. Por eso digo, para amigos como eso, ¿para qué enemigos? Por eso nos invita el apóstol Santiago. Miren, nos manda ahora al pasado, porque Job es el libro más antiguo de la Biblia. Nos manda al pasado, ahora va de acá a la venida del Señor y ahora nos manda a Job. Dice, miren Job, que sufrió hasta el punto que se desilusionó de Dios, que Dios no lo entendía. Y es así, mis hermanos. Y a veces las personas que actúan así como estos amigos de Job, son esas personas que no tienen compasión, que son desconsideradas. Y seguramente está pasando por eso porque algún pecado tiene. Porque así son, hermanos, las personas que no tienen compasión, que no tienen misericordia. Así fueron los amigos de Job. Hablaron
en medio de su dolor y su sufrimiento. Y así, mis hermanos, llega el sufrimiento para cada uno de nosotros como cristianos. Y como les decía, y no cristianos. Ellos los ven sufrir a Job. ¿Y saben lo que creen los amigos de Job? Que Job está recibiendo su retribución. Eso es lo que creen los amigos de Job. Que Job está viendo su cosecha, la cosecha de un pecador, ¿no? Pero lamentablemente lo que ellos no pueden ver, que es la siembra de un hombre justo. Que al final Job, Dios le dio 2 veces más. Porque él dijo, Jehová dio, Jehová quitó y sea el nombre del Señor bendito. Y después, David te había oído, más ahora mis ojos te ven. Y lo recompensó aún más todavía, porque Job estaba sembrando y recibió su cosecha. Estaba sufriendo, pero estaba sembrando. La cosecha fue su recompensa. ¿Por qué, mi hermano y mi hermana? Porque él fue fiel y Dios lo recompensó y le devolvió el doble de todo lo que él tenía. Y podemos analizar la vida de Job. Acá hay una lección para todos nosotros. La perseverancia en medio del dolor, mis hermanos, trae una recompensa. Al final, la perseverancia en medio del dolor trae una retribución. Por eso me acuerdo que me había encontrado con una ex compañera de la secundaria y la vi llorando porque la habían estafado. La encontré en la calle. Y lo primero que se me viene en mente es decirle, ¿no? Y verla así, consolarla y decirle, mirá, la Biblia dice esto, que aquellos que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Ella había invertido en un negocio y la estafaron. Y estaba empezando en los caminos del Señor, en ese encuentro, en esa charla que teníamos. Y lo primero que me viene es este versículo. Aquellos que siembran con lágrimas, con regocijo, segarán, dice la Biblia. Salmo 126:5 dice, acompáñame. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Pero hay algo más que Santiago nos invita a todos nosotros en esta mañana. No solamente acá en lo que es la paciencia, sino también en que recordemos todos nosotros la misericordia de Dios. Porque versículo 11 dice, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Nos invita a recordar la misericordia de Dios. ¿Recordás de dónde el Señor te sacó? Misericordia. Y dice esta expresión, que el Señor es muy compasivo, dice. En el original es que esta palabra, el Señor es muy compasivo, significa literalmente el Señor tiene un gran corazón desde sus entrañas, es decir, tiene misericordia y es compasivo para con nosotros. Y si hoy llegamos a la última reunión del año, es por la misericordia de Dios. Porque dice que ninguna de sus misericordias, dice, han decaído, sino que se han renovado cada mañana. Podemos experimentar esa misericordia día tras día. La misericordia de Dios no es un momento. La misericordia de Dios es eterna.
Lamentaciones 3:21. Jeremías en sus Lamentaciones 3:21 dice: esto voy a recapacitar en mi corazón y por lo tanto esperaré, dice. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él voy a esperar. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y es así, mis hermanos. Cada mañana su misericordia se renueva. Así como las olas del mar, si usted se paró frente al mar, que va una ola y viene otra ola, así son sus misericordias cada mañana. Van y vienen, sus misericordias se renuevan. Cada mañana, si respiramos, es por su misericordia. Y cuando seguimos al buen pastor, cuando seguimos a Jesucristo, la Biblia, la palabra de Dios dice que la misericordia y el bien nos alcanzarán. Jehová es mi pastor, dice, y nada me faltará, y en delicados pastos me hará descansar. Y la misericordia y el bien me alcanzarán, pero ¿cuándo? Cuando seguimos al buen pastor que es Jesucristo. La misericordia viene detrás de nosotros y nos alcanza. Dios nos trajo hasta aquí en esta mañana. Estos últimos días del año, que se terminan y empieza un año nuevo, reflexionemos un poco y miremos atrás los días, los meses que pasamos este año, a pesar de las dificultades, de los errores, de las caídas, de las levantadas, de los que ya no están, de los que se fueron, de la fragilidad que tenemos. Y muchas veces también pensamos en bajar los brazos y abandonar. Podemos ver una y otra vez que la misericordia de Dios nos ha traído hasta aquí. Nos ha alcanzado el bien y la misericordia de Dios. Por eso es un llamado a la iglesia a tener paciencia, resistencia. Por un momento no, hasta el final. Paciencia hasta el fin. ¿Y cómo se puede lograr esto? Cuando nunca nos olvidamos de donde Dios nos ha sacado. Cuando nunca nos olvidamos de la misericordia de Dios. ¿Cómo vamos a tener paciencia hasta el fin? Santiago nos dice, amen la venida del Señor. Podemos descansar en el juicio del Señor, que está a la puerta del juez. Imitemos la fe de aquellos que sufrieron, los profetas, y qué decir de Job a lo último. Y debemos confiar en las promesas del Señor que se cumplen y esperemos esa retribución, hermanos. Y recordemos la misericordia de Dios. Eso es lo que nos dice estos versículos que acabamos de dar lectura en esta mañana. Es un llamado, iglesia, a perseverar hasta el fin, con paciencia. No, porque la vida del cristiano es un andar, un caminar, un peregrinaje, donde nosotros debemos avanzar y no estancarnos, y no quedarnos, no desviarnos, sino que tenemos una Jerusalén que nos espera. Ahí debe estar puesta nuestra mirada. Pongan su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Dónde está puesta tu mirada? Es un llamado a avanzar. Y es un llamado del Señor en esta mañana a renovar votos, compromisos con el Señor este año. A este año más que nunca, a perseverar y a seguir fiel al Señor hasta el fin. Si un día le dijiste, Señor, te voy a seguir, ¿qué pasó con esas palabras? Que no se las lleve el viento, sino en esta mañana, ponte de pie, iglesia, y renueva tus votos con tu Señor y persevera hasta el fin.
¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. ¿Por qué debemos perseverar porque el Señor está a la puerta del juez? Amemos su venida. Esperemos esa retribución. Y recordemos, hermanos, que si hasta aquí, como dice Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, es por la misericordia de Dios. Pérdidas este año. Haz un balance de tu vida espiritual. Ponete en pie en esta mañana. Cierra tus ojos. Que puedas en esta mañana. Es un llamado a un renuevo, iglesia. A un renuevo donde forjemos paciencia hasta el final. Donde perseveremos. Quizás a esta altura del año las fuerzas se agotaron. Pero el Señor está aquí para renovar las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Quizás desilusiones, situaciones inesperadas a lo largo de este año. Pero el Señor está aquí porque es muy compasivo, dice Santiago, y misericordioso. Para aquellos que quieren renovar su compromiso con el Señor. Para aquellos que quieren perseverar hasta el final. Para aquellos que aman la venida del Señor. Es una invitación a todos aquellos que quieren renovar sus votos con el Señor en esta mañana. Para empezar un año perseverando en la gracia de Dios, resistiendo los embates y también teniendo un corazón agradecido con Dios.